Distinguidos hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. La vida sin Cristo. Permítame decirles o recordarles que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Efesios, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este pasaje muestra lo terrible que era la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos juntamente. Aquí enseña que esta vida se vive en pecados y transgresiones, y las palabras que usa son interesantes. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso precisamente es por lo que el pecado es tan universal. Por lo general tenemos una idea equivocada del pecado y estaríamos de acuerdo sin duda en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista son pecadores, pero puesto que la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables, en lo más íntimo de nuestra mente, nuestro corazón, creemos que el pecado no nos concierne gran cosa. Más bien nos ofenderíamos si se nos dijera que somos pecadores, que merecemos el infierno. Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que no es algo que que nos hemos inventado, sino que es algo que inunda la vida. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida de ser como debemos y podemos ser. Y en este pasaje de Efesios se asemeja al primer capítulo de Génesis. En cada uno de ellos tenemos una escena de desolación, caos y ruina, la introducción del poder divino y la creación de nueva vida. Cuando comenzamos a leer a Efesios capítulo 2, somos cadáveres espirituales en el valle de la muerte. Cuando termina, no solo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sino que somos morada de Dios en el Espíritu. Y entre estos dos estados tenemos el maravilloso milagro que ha producido esta destacable transformación. Los versículos primeros de este capítulo describen el poder de Dios en la salvación. Y en los versículos 1 y 2 leído, el apóstol Pablo recuerda a los lectores gentiles que antes de su conversión estaban muertos, eran depravados, diabólicos y desobedientes, estaban muertos espiritualmente como resultado de sus delitos y pecados. Esto significa que carecían de vida
para con Dios. No tenían contacto vital alguno para con Él. Vivían como si Él no existiese y la causa de la muerte eran los delitos y pecados. Los pecados son cualquier forma de mala acción, tanto si se cometen de manera consciente como inconsciente, y aquellos pensamientos, palabras o acciones que no alcanzan a la perfección de Dios. Por delitos se denotan aquellos pecados que se cometen en abierta violación de una ley conocida. En un sentido más amplio pueden también incluirse los pasos en falso o errores. Los efesios habían sido depravados, además de estar muertos, habían andado siguiendo la corriente de este mundo, se habían conformado al espíritu de este siglo, se habían dado a los pecados de sus tiempos. El mundo tiene un molde en el que pone a sus devotos. Es un molde de engaño, inmoralidad, impiedad, egoísmo, violencia y rebelión. En una palabra, es un molde de depravación. Así era como habían sido los efesios. No solo esto, sino que su conducta había sido diabólica. Habían seguido el ejemplo del diablo, el príncipe de la potestad del aire. Habían sido dirigidos por el principal gobernante de los malos espíritus, cuyo ámbito está en la atmósfera. Habían dado una desobediencia bien dispuesta al Dios de este siglo. Esto explica por qué los inconversos, aquellos que no son creyentes, a menudo se rebajan a unas formas de conducta inferiores a la de los animales. Finalmente, habían sido desobedientes, andando conforme al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, como lo dice aquí la palabra de Dios. Todos los inconversos son hijos de desobediencia en el sentido en que están caracterizados por la desobediencia, por la desobediencia a Dios. Están energizados por Satanás y por ellos están dispuestos a desafiar, deshonrar y desobedecer al Señor. El paso del apóstol Pablo del pronombre personal de vosotros a nosotros indica que está ahora refiriéndose primariamente a la anterior condición de los creyentes judíos, aunque lo que dice es también cierto de todos antes de la conversión. Pero 3 palabras describen la posición en que estaban: carnales, corrompidos y condenados, en los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne. Era entre los hijos de desobediencia que el apóstol Pablo y sus hermanos cristianos habían también andado antes de su nuevo nacimiento. Su vida era carnal, preocupada solo con la gratificación de los deseos y apetitos carnales. El apóstol Pablo mismo había vivido una vida externamente moral como un todo, pero ahora se daba cuenta de cuán egocéntrica había sido, y lo que él era en sí mismo era mucho peor que lo que jamás había hecho. Los judíos inconversos eran también corrompidos, satisfechos o satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y esto indica un abandono y cada deseo natural. Los deseos de la carne y de los pensamientos abarcan todo el campo, desde los apetitos legítimos a diversas formas de inmoralidad y perversión. Y aquí probablemente el énfasis recae en los pecados más groseros y debemos reflexionar en esto. El apóstol Pablo se refiere a pecados de la mente, así como en acciones pecaminosas. Y esta es la descripción final del apóstol Pablo de los judíos inconversos. Eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto significa que tenían una predisposición natural a la ira, malicia, amargura, ardor y temperamental, y compartían esto con el resto de la humanidad. Naturalmente, es también cierto que están bajo la ira de Dios, están designados para muerte y juicio. Reflexionemos que los 3 enemigos que se mencionan en estos versículos primeros, tenemos los 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne, y el autor del cambio es el mismo Dios. Nadie más hubiese podido hacerlo, nadie más hubiese querido hacerlo. Dios es rico
en misericordia, nos muestra misericordia, no tratándonos de la manera que merecemos ser tratados. La razón de su intervención se da en estas palabras: por su amor o por su gran amor con que nos amó. Su amor es grande porque Él es su fuente, así como la grandeza de un dador arroja una aura de grandeza sobre su don, así la grandeza sobreabundante de Dios añade una gloria superlativa sobre su amor. Es más grande sentirse amado por el poderoso soberano del universo, por ejemplo, que por un semejante humano. Debemos también nosotros aplicarnos todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos leídos de este pasaje de Efesios capítulo 2. El amor de Dios es grande por el precio que Él ha pagado. El amor envió al Señor Jesús, el único Hijo de Dios, a morir por nosotros en la agonía del Calvario. El amor de Dios es tan grande por las inescrutables riquezas que derrama sobre aquellos que son objetos del mismo. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.